La tierra produce árboles y estos papel y tinta. Hagamos conciencia sobre el papel de la tierra y los árboles con cuento o poesía, participando en el tercer Ecofestival del Día de la Tierra. Tema: sostenibilidad, el futuro de todos nosotros. Con un trabajo inédito, enviarlo antes del 13 de abril a sostenibilidad del futuro de todos nosotros @gmail.com. Se premiarán primero, segundo y tercer lugar en ambas ramas. Facultad de Ingeniería, USAC y Universidad 92.1. Ideas que suenan. ¿En dónde están los bosques? ¿En dónde están los niños? ¿En dónde están los pajaritos? Hablemos de nuestro medio ambiente, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Hablemos de nuestro medio ambiente con el ingeniero Jaime Carranza de la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos, aquí nuevamente estamos al aire con toda potencia ahí con don Rafita allá en controles, así que muy buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a todos los estudiantes de Ecología, Química Ambiental y también a todos los del doctorado que nos estén escuchando ahí, el doctorado de Cambio Climático y Sostenibilidad. El día de hoy es un día muy especial, después de todas estas fiestas de Pascua, y alegres ahí con el Papa Francisco. Pues esperamos que participen ustedes al programa en el teléfono 2207-9017 o al 2207-9018. Así que les damos la cordial bienvenida y también se pueden comunicar con nosotros y un saludo en www.radiousac.tk. También se pueden comunicar con nosotros al Facebook, ahí están los compañeros que están esperando todos sus comentarios por Facebook y ustedes podrán hacerse acreedor de algunas kits de las personas que nos acompañan el día de hoy. Así que esperamos que ustedes estén participando y el día de hoy tenemos un programa muy especial ya que tenemos con nosotros al coordinador de mecanismos para el bosques y fincas de la FAO. Está aquí con nosotros el ingeniero Ogden Antonio Rodas. Y así que bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, muchas gracias por invitarnos a tu programa, es un gusto para mí estar acá con ustedes. Excelente, muchísimas gracias también por aceptarlo y por compartir y por hacer ese lema de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ir y enseñar a todos. Muchas gracias. Así que el tema que vamos a tocar el día de hoy es la oferta y demanda de la leña en la República de Guatemala. Como recordarán, hemos tenido ya la participación de el ingeniero Tai la vez pasada. Desde un punto de vista energético estuvimos hablando de lo que es la leña y estuvimos hablando específicamente de las cocinas Noya, que son las que él trabajó. Pero hoy en día pues vamos a hablar sobre lo que la FAO está haciendo y la preocupación de ellos de la oferta y la demanda de la leña. Y pues en este sentido, Ogden nos va a hablar sobre el estudio que realizaron sobre la oferta y la demanda. Entonces cuéntanos, ¿cuál es la importancia social, económica y ambiental de la leña en Guatemala? Bueno, primero con este tema de la leña hay que conocer y entender que tanto la familia y la población guatemalteca en general como la de muchos países necesita de energía para satisfacer sus necesidades básicas. Estas necesidades básicas que son especialmente domésticas, como la cocción de los alimentos, la calefacción, la iluminación, la misma alimentación, entre otras. Y en el caso de la energía para satisfacer estas necesidades básicas, esto se da a través del consumo que se hace de leña. En Guatemala, una familia de 6 miembros consume un poco más de 13 metros cúbicos al año. Si habláramos como se habla a nivel de campo, estaríamos hablando más o menos de una tarea al mes, o sea... ¿Cuántos árboles serán ahí?
Bueno, depende Del tamaño, depende del tamaño, del grosor, de la especie. especie, así es que Pero no digamos podemos... que hablamos de pino, que es una Ajá. de las especies que más se utiliza, y que estuviéramos hablando normal, creo que es un diámetro de 12.5 centímetros o un poquito más. Sí, si hablamos de pinos o lo que más se utiliza en Guatemala, los encinos o Encino, robles ajá. que se le llama, hay encinos que son capaces de producir una tarea de leña o un poco más. Entonces estaríamos hablando en términos muy generales, de entre 12 a 15 árboles Al mes. al año, digamos, Al año. por una familia. El tema es que en el país más de 2 millones de hogares consumen leña, especialmente para cocinar. Esto hace que al año estemos hablando de más de 27 millones de metros cúbicos que se utilizan para estos fines de cocción de alimentos y también de generación de calor, especialmente a nivel de los hogares en el área rural. También en algunas ciudades, pero especialmente este consumo se da a nivel del área rural. Entonces aquí estamos hablando de un fin social que cumple la leña en la familia rural guatemalteca. ¿Y tienen ustedes datos, o no sé si, creo que yo medio leí ese documento, porque sí me sirvió bastante, pero no recuerdo que hayan tocado, por ejemplo, pero ahí sí tu experiencia va a ser importante. ¿Cuántas familias utilizarán solo, digamos, no el tronco del árbol, sino ramas? ¿Qué porcentaje calculás que estará consciente y que de alguna manera solo utiliza las ramas porque sabe que así el otro año va a tener más ramas? Bueno, en muchas localidades del área rural se da este aprovechamiento selectivo de los árboles, digamos, utilizando únicamente las ramas y no cortando el árbol completo, porque ellos también tienen conciencia de que ese árbol crece y les va a seguir proveyendo de leña a futuro. El inconveniente es que en la medida que un alto porcentaje de la población utiliza leña, y la velocidad en la que se reproduce, en la que crece el árbol y entonces tiene su capacidad para producir leña, es inferior a esa velocidad con la que se extrae. De esa cuenta, en algún momento puede ser que haya un día o una semana que una persona, una familia pase cortando ciertas ramas, pero a la siguiente semana viene otra y le corta un poco más, hasta llega un momentito en que de repente el árbol completo se utiliza, ¿verdad? Entonces, porque esa velocidad de aprovechamiento por las mismas necesidades que se tienen es mayor que la velocidad con la que los árboles crecen. Por esa razón, este tema de la leña en algún momento se convierte en causa de degradación de bosques y en algún momento en causa de pérdida total, ¿verdad? No, y lo peor es, por ejemplo, las pérdidas de bosques por los incendios forestales. O sea, es una energía que no solo es la pérdida en sí de los árboles, sino el peligro que representan. Claro, sí, los incendios pues también constituyen una causa de pérdida de bosques. En algunos casos es total. Afortunadamente en la mayoría de casos en Guatemala la pérdida de bosques por incendios forestales pues es relativamente mínima. Hay la mayoría de incendios que se dan son incendios que se llaman de copa, entonces permite que al momento de que vienen las lluvias se pueda regenerar varios de esos árboles que se queman con los incendios. La mayor causa de pérdida pues es el cambio de uso de la tierra para otros usos, ¿va? Para ganadería, para agricultura, para vivienda, para infraestructura y también en algún momento también para leña, ¿verdad? Excelente. Ingeniero Rodas, antes cuéntanos qué quiere decir la palabra FAO, las siglas FAO. La FAO son las siglas en inglés de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es una agencia de cooperación técnica de Naciones Unidas donde su tema principal es la seguridad alimentaria, pero también se tratan estos aspectos de forestales, porque los bosques son algo mucho más que madera, también tienen su relación con la producción de alimentos. Por esa razón, FAO también se interesa por los temas forestales.
Interesante. Bueno, cuéntanos en qué consiste el estudio de oferta y demanda de leña que hicieron y quiénes lo hicieron y para qué. Sí, en Guatemala se han hecho diferentes estudios, digamos, diferentes estimaciones, algunas encuestas sobre el consumo de la leña. En esta oportunidad se utilizó una metodología que FAO ha utilizado en otros países, a través de la cual se puede determinar cuál es la oferta y cuál es la demanda de leña, y es posible ubicarla a nivel territorial. Es decir, en este caso nosotros decidimos hacerlo a nivel de municipios, porque teníamos cierta información a este nivel. Igual a partir de esto se puede generar la información a nivel de departamentos, a nivel nacional o a nivel de cualquier otra región. Y con la oferta lo que se está determinando especialmente es cuál es la capacidad que tienen los bosques de Guatemala, las plantaciones y otras fuentes que también generan energía, en este caso leña para ser utilizada. Y la demanda se refiere especialmente a estudiar cuál es el consumo. Es el consumo que se viene especialmente de los hogares, tanto a nivel rural como a nivel urbano, y también de algunas actividades industriales como las panaderías, en el caso las caleras, a nivel de algunos hoteles y restaurantes también, la agroindustria en el secado del café o del cardamomo también utilizan leña, ¿no? Entonces, teniendo esta información, pues es posible llegar a determinar cuál es esa demanda de leña a nivel de los territorios. Interesante. Bueno, amigos, aprovechen esta oportunidad de tener aquí al ingeniero Antonio Rodas, ya que él es ingeniero agrónomo en recursos naturales renovables, es guatemalteco, pero realizó estudios en la Universidad de San Carlos y en el Centro Agronómico Tropical en Costa Rica. Así que es una gran oportunidad que tenemos, ya que actualmente está a cargo del mecanismo para bosques y fincas en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Así que hagan sus preguntas y de parte de la FAO, pues a las personas que nos hagan las preguntas, pues tendrán oportunidad de documentos importantes que ha publicado la FAO. Por ejemplo, tenemos aquí hacia la institucionalización del PINPED. Tenemos otro que es apoyo al establecimiento de un esquema de comercialización de productos forestales y caracterización de cadenas productivas forestales en comunidades de Guatemala y construyendo alianzas de bosques en el marco del Programa Forestal de Naciones en Guatemala. Así que, amigos, las personas que llaman se harán acreedores de estos dos documentos. Así que, bueno, aquí hay 5 documentos y darán acreedor por una llamada, ¿verdad?, que hagan aquí al ingeniero Rodas y se harán acreedores de este documento. Y también lo pueden hacer ahí en Facebook. Hablemos del medio ambiente y conociendo nuestra casa Ecología. Así que nombre completo, se pueden comunicar por Facebook y también pueden hacer sus preguntas por ese medio. Así que vamos a estar alertas. Bueno, continuando, algo importante es de que ¿cuáles son los principales resultados obtenidos de ese estudio? Sí, ya dijimos que este estudio con lo que hicimos fue determinar cuál es la oferta y cuál es la demanda, de leña en Guatemala. Para el caso de la oferta, lo que nosotros cuantificamos es cuál es la cantidad de leña que proviene de los bosques naturales, de las plantaciones forestales que han sido establecidas por diferentes programas de reforestación que apoya especialmente el Instituto Nacional de Bosques, y también lo que proviene de residuos de la industria de la madera, es decir, especialmente de los aserraderos. Tenemos que a nivel global esta oferta de leña que hay disponible son 10 millones de toneladas secas al año. Esto equivale a cerca de unos 18 millones de metros cúbicos al año. Y en el tema de la demanda, esta demanda que fue compuesta por
lo que se demanda de los hogares, por el consumo de los hogares, y lo que también utilizan la industria de las ladrilleras y la industria del secado de cardamomo. Nos sumó 15.7 millones de toneladas. Esto significa entonces que tenemos un déficit de 5.7 millones de toneladas al año, que no significa que no estemos usando, sino que lo que estamos haciendo es consumiendo más allá de lo que el bosque es capaz de producir. Digamos, estamos consumiéndonos la reserva futura, y eso en algún momento pues se convierte en una causa de pérdida de bosques, ¿no? O sea, ya no es renovable este recurso. Sí, el bosque es renovable. El bosque en Guatemala crece relativamente rápido en comparado con otras latitudes. Sin embargo, para el caso de la leña, el volumen que se demanda, porque más del 60% de la población todavía utiliza leña en Guatemala, esa velocidad del consumo de lo que necesitamos va más allá de lo que el bosque es capaz de producir, y por ahí es donde empiezan un poco los problemas en la seguridad energética, digamos, que tenemos con respecto a este producto que es utilizado para satisfacer una necesidad básica. Interesante. Y cuéntanos, ¿cuáles son las áreas a nivel departamental con mayores déficits de leña? A nivel departamental, cuando hicimos el estudio, pues de alguna forma hay una correspondencia con las áreas donde hay una mayor densidad poblacional, y ya sea a nivel de municipios o departamentos. Y estamos hablando casi que de todo el altiplano occidental y el altiplano oriental. Específicamente estamos hablando hay un mayor déficit entre la oferta y la demanda en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango en el área central, y en el altiplano oriental pues estamos hablando de los departamentos de Jutiapa y Jalapa. Cuando tratamos de explicar por qué se da, pues es porque ahí se concentra la mayoría de la población de Guatemala, y donde un alto porcentaje pues todavía utiliza leña para cocinar y para calentar los hogares, y de esa forma el consumo pues es relativamente alto, y además las reservas que hay ahí de bosque pues no permiten que la oferta sea capaz de abastecer esa demanda que se da. Esto, digamos, contrasta con departamentos como Alta Verapaz, Petén y Zabal, donde por un lado hay una mayor cantidad de bosques y plantaciones, y la población también es menor. Entonces aquí digamos no hay déficit, sino que los resultados muestran que lo que el bosque y las plantaciones producen todavía es capaz de satisfacer esa demanda que hay en estos departamentos. Interesante. Bueno, entonces en el área donde hay problema, hay demasiada demanda, ¿qué proponen ustedes en base al estudio que realizaron? Bueno, habíamos mencionado que este estudio la FAO no lo hizo por sí sola. Contó con la participación directa del Instituto Nacional de Bosques, que es el ente encargado de los temas forestales fuera de áreas protegidas, y también contó con una participación del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar, y una serie de instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, otras organizaciones no gubernamentales. Y con la participación de ellas, lo que se está proponiendo en este momento es trabajar en distintas áreas. Afortunadamente, en estos momentos el Ministerio de Energía y Minas, que ha publicado recientemente su política energética, hay toda un área de trabajo en el tema de la leña o la dendroenergía, como se le llama en una forma más técnica. Y el Instituto Nacional de Bosques también está proponiendo una estrategia para uso y producción sostenible de la leña. Las acciones que generalmente se están proponiendo, considerando que va a ser muy difícil que la población de un día para otro deje de
de consumir otra fuente de energía que no es la leña. Entonces se piensa en dar un mayor fomento a la producción de leña a través de lo que les llamamos los bosques o las plantaciones energéticas. Esto es buscar especies apropiadas, otras densidades donde se pueda producir una mayor cantidad de biomasa. También va a haber que trabajar en ser más eficientes con el uso de la leña actualmente. En la mayoría en muchos hogares de Guatemala todavía se utiliza el fogón o las 3 piedras, como le llamamos. Sabemos que ese método pues tiene mucha aceptación cultural, pero es muy ineficiente porque se pierde demasiada energía y al final se gasta demasiada leña. Entonces hay que ver cómo corregimos esa deficiencia y somos más... está todo el tema, por ejemplo, que ustedes ya lo trataron acá, de las estufas mejoradas o las estufas ahorradoras de leña, que hay que ver cómo las fomentamos más y cómo se educa y cómo se apoya de alguna forma técnica o financiera para que más hogares utilicen este tipo de estufas. Luego también es muy importante hacer acciones de investigación y en esto el papel de las universidades es clave. Cómo encontramos otros sustitutos a la leña. Pasa porque en algún momento pensemos desde el mismo gas licuado, que de todas maneras pues sabemos que es una fuente que también genera contaminación, pero de alguna forma puede permitir bajar el uso de leña. Hasta también otras fuentes de energía renovable, como estamos hablando de biodigestores, la misma energía generada por agua, o el tema que tú me mencionaste de tu tesis, de usar residuos sólidos para en vez de la leña. Es otras alternativas que también hay que investigar y hay que promover. Y luego pues hay toda una serie de medidas que hay que hacer porque la leña también tiene sus implicaciones en la salud, especialmente de las mujeres. Bueno, también hay que educar a las mujeres en el área rural, hay que pensar en otras alternativas para que le generen también mejores condiciones y de esa forma se pueda ir encontrando también alternativas a la leña y esto nos demanda una serie de arreglos. No es solo un problema del Instituto de Bosques ni del Ministerio de Energía y Minas, sino también es algo que tiene que atender las universidades, la sociedad civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque es un problema que tiene muchos puntos de vista y muchas implicaciones, digamos. Entonces es una serie de medidas las que hay que implementar en lo que podría ser toda una política nacional para el uso de la leña en Guatemala. Interesante. Bueno, ya prácticamente ya estamos por terminar en nuestro primer programa. Unas palabras finales para todos los radioescuchas que de alguna manera podrían reducir el consumo de leña, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones nos darías? Bien, yo como menciono, hay algo que no se ha tomado en cuenta. Si el país, en lugar de utilizar leña, tuviera que utilizar un combustible a base, por ejemplo, a base de fósil, a base de petróleo, el país tendría que estar invirtiendo cerca de $400 millones al año para poder abastecer a la población que hoy día utiliza leña. O sea, nos estamos olvidando que nuestra naturaleza, nuestros bosques especialmente, están proveyendo ese recurso de alguna forma de una manera gratuita. Salvo el trabajo que invierte alguien para ir a cortar la leña, pues eso al final tiene un valor. Entonces debemos de pensar en que también ese mismo consumo está ocasionando cierta pérdida de los bosques y si el bosque se pierde, pues nos daña no solamente por el tema de que no vayamos a tener leña, sino tiene otros efectos. Entonces esto hace que le pongamos más atención a este problema de la leña en Guatemala. La leña al final no es un producto solo forestal, es un producto esencialmente energético. Entonces tenemos mucho que hacer los estudiantes, los investigadores, las instituciones para
ir encontrando alternativas al uso de la leña, y de esa forma le generemos mejores condiciones de vida, especialmente a la familia rural y a las mujeres, que son las más directamente afectadas, porque son las que más tienen relación con la colecta de la leña y con su uso, y son afectadas por temas de su salud, que por los contaminantes que genera la leña, ¿verdad? Interesante. Bueno, amigos, con esto pues, lastimosamente se nos fue el tiempo, ¿verdad? Es nuestro enemigo y aliado a la vez. Entonces, bueno, con este tema, pues qué excelente, ya que un árbol, pues es mejor vivo que estarlo quemando, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces es un recurso que se necesita para nuestros alimentos. Entonces, pero sí es más importante un árbol que nos esté produciendo oxígeno, removiendo el dióxido de carbono, evitando la erosión, dándonos frutos, manteniendo los hábitats, los pajaritos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así que esperamos que con este tema hemos prácticamente aprovechado a valorar más a este recurso como es el árbol. Que Dios me lo bendiga. Y ustedes ya saben, hay que estar en paz con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos y con la naturaleza. Muchas gracias, ingeniero Rodas. Gracias a ustedes. ¿En dónde están los bosques? ¿En dónde están los niños? ¿En dónde están los pajaritos? Hablemos de nuestro medio ambiente, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Hablemos de nuestro medio ambiente con el ingeniero Jaime Carranza de la Facultad de Ingeniería. Hasta la próxima semana.